Estimados auditores, muy buenos días, una vez más en esta entrevista de hoy domingo, y esta vez con don Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, y ex ministro de Agricultura de la segunda administración del presidente Sebastián Piñera. Lo tenemos en línea junto a nosotros, lo saludamos, le damos las gracias por este contacto y el tiempo que le estamos usando. Muchas gracias. ¿Cómo está, presidente? Muchas gracias a ti, Alejandro, muchas gracias por el contacto y saludar también a la Radio Agricultura, ¿no? Nuestra Radio Agricultura que cada día tiene una mayor sintonía, así que muy contento de conversar contigo, Alejandro. Muchas gracias, gracias a usted también. Y como yo decía al comienzo, muy breve, refiriéndome como ministro de Agricultura en la segunda administración del presidente Sebastián Piñera, y la semana que ya ha terminado se habló mucho de él nuevamente. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, Alejandro, estamos con varios temas en la agricultura chilena, en el país, ¿no? Estamos próximos a tener un nuevo presidente de Chile, ¿no? Un nuevo gabinete, nuevas autoridades de gobierno, y también estamos con una realidad agrícola que yo siempre parto por lo positivo, ¿eh? Una agricultura que ya exporta 13.500 millones de dólares, una agricultura que, unida al sector forestal, pecuario, acuícola y pesquero, ya exportamos más de 30.000 millones de dólares. Después de la minería, somos un sector muy potente en las exportaciones de Chile, un sector que genera mucho empleo, un sector que tiene un tremendo impacto económico y social, y un sector que tiene mucho futuro, Alejandro, siempre y cuando hagamos las cosas bien. Yo siempre digo que el futuro de este sector silvoagropecuario, el futuro económico de Chile, depende de la buena política. Por lo tanto, estamos con mucha esperanza de que en el nuevo gobierno podamos crear todas las condiciones habilitantes para que haya más inversión, para que haya más productividad, para que Chile vuelva a crecer al 4 o al 5%. Tenemos ese potencial, lo podemos hacer, y bueno, hemos hablado en los últimos días de esta maraña de permisos que hay que destrabar para que vuelva a haber inversión, ¿no? Y el crecimiento, Alejandro, en las exportaciones es muy importante para que Chile pueda alcanzar esta meta de un crecimiento económico del 4%. Muy importante aumentar las exportaciones, volver a esta política de los acuerdos, de las concesiones, para que Chile vuelva a haber inversión en la infraestructura. Muy importante la inversión en capital humano para mejorar la productividad. Y yo quiero partir, Alejandro, por lo positivo. Chile puede mucho más. La agricultura puede mucho más si hacemos las cosas bien. Es decir, ¿usted está de acuerdo entonces con inversionistas que ven el próximo año, o el próximo ya partió, con optimismo y con cambio de ánimo y con mucha actividad? Yo lo vi en ICARE, eso, Alejandro. Ahí habíamos más de 150 empresarios, dirigentes gremiales, estaba prácticamente todo el nuevo gabinete en esa reunión. Todavía no se anunciaba el gabinete, pero bueno, ahora ya sabemos los nombres de ese gabinete, y vi muy buen ambiente, ¿no? Para que haya inversión se necesita generar confianza, ¿no? Y en esa reunión vi mucha esperanza por un lado, vi también mucha confianza en, como dijo Jorge Quiroz, si podemos destrabar, ¿no es cierto?, las amarras que tenemos, las inversiones, si podemos limpiar esta maraña que hay en los permisos. Yo estoy muy optimista
de que vamos a poder volver a crecer a una tasa como que la que teníamos en Chile desde el año 90 al 2014. Chile ahí en esos años creció a un 5,1% en promedio y ahora estamos con un crecimiento muy mediocre del 1,8, 2%. Entonces, lo primero es generar confianza, respetar el Estado de Derecho, certeza jurídica, abordar el tema de la permisología y yo estoy muy optimista. Además, Alejandro, nos está tocando un ciclo de precio del cobre muy, muy bueno. El litio también nos va a acompañar. Estamos con todas estas inversiones en energía renovable. Tenemos todos estos minerales no metálicos de las tierras raras. Vemos un tremendo potencial en la agroindustria. Entonces, yo creo que ya sabiendo los nombres de los nuevos ministros, ¿no? Yo por mi lado estoy recontento, Alejandro, perdón que lo diga, viendo mi sector agrícola, pero vemos un ministro de Hacienda que tiene un profundo conocimiento del sector agrícola, vemos un ministro de Obras Públicas que es agricultor, vemos un ministro de Economía que es agrónomo, ¿no? Vemos un ministro de Relaciones Exteriores que conoce también en profundidad nuestro tema agrícola, vemos un presidente electo que vive en Paine, ¿no? En una zona rural. Entonces, vamos que se puede. Vamos que se puede, efectivamente. Ahora, incluso había estado leyendo algunas cosas yo, y justamente, de acuerdo a lo que usted dice, que este nuevo equipo representa un cambio de enfoque respecto de la actual conducción del Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Sí, bueno, vemos que ya que tenemos un presidente perdón, un ministro de Agricultura con una habilidad política que lo vimos en la primera conferencia de prensa, Jaime Campos, ¿no? Desearle el mayor de los éxitos, un hombre que es abogado, fue 6 años ministro de Agricultura del presidente Lago, Sí. con gran habilidad política, en el mejor sentido de la palabra. Vemos ya nombrado nuestro subsecretario de Agricultura, Francesco Venecián, hombre de la tierra también. Entonces, yo creo que se ha ido conformando un buen equipo. Yo también quiero decir, Alejandro, que como Sociedad Nacional de Agricultura, como gremio, tuvimos muy buena relación con el actual gobierno. Nosotros también, en la Sociedad Nacional de Agricultura, tendimos puentes para con la autoridad actual para el desarrollo de la agricultura, ¿no? La labor de un gremio es que al sector, ¿no es cierto?, que uno representa se pueda desarrollar de la mejor forma y creo que nuestra habilidad política como Sociedad Nacional de Agricultura también ayudó mucho para el entendimiento con las actuales autoridades y esperamos, ¿no es cierto?, continuar con el próximo gobierno. Ahora, desde la mirada de la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿cuáles deberían ser las primeras prioridades que esta nueva dupla ministerial aborde en sus primeros meses para dar señales concretas del sector agrícola o al sector agrícola? Sí, bueno, súper importante, lo hemos hablado con el presidente electo José Antonio Kast. Nosotros hicimos una propuesta para agrícola para los candidatos presidenciales, que se la entregamos a todos los candidatos presidenciales y a José Antonio Kast en particular, donde yo he tenido la oportunidad también de conversarla personalmente con él. Número uno, recuperar la seguridad rural, Alejandro. Yeah. Estamos viviendo una inseguridad rural brutal, ¿no? Hemos visto que en los sectores rurales hay homicidios. Vimos los 2 agricultores que murieron en Mayoa. Decir que hace pocos días se le decretó cadena perpetua a los asesinos de estos 2 agricultores de Mayoa, ¿no? Que fueron defendidos por la Sociedad Nacional de Agricultura y sus familias, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto una cantidad enorme de robo de insumos, de robo de equipos eléctricos, de robo de equipos de riego, de tractores, de maquinaria,
de animales, de productos agrícolas. Hemos visto, Alejandro, containers de cereza que han llegado vacíos a Shanghái, ¿no? Productos que fueron sujetos de un robo en el trayecto desde el packing al puerto, cosa que no habíamos visto nunca, ¿no? La Sociedad Nacional de Agricultura hizo este barómetro donde más de un 80, no, perdón, casi un 80% de los agricultores declaró haber sido víctima de un robo con violencia y un 43% de los agricultores declaró haber sido víctima de un robo más de 3 o 4 veces durante el año, ¿no? Eso no lo habíamos visto. Las bandas de crimen organizado se desplazaron a los sectores rurales. ¿Por qué? Porque hay menos dotación de carabineros, de PDI, de fiscales, porque hay una ley para los lugares no habitados y una ley para los lugares habitados, y las penas en los lugares no habitados son muy bajas. Tenemos el desafío hídrico, tenemos el desafío de seguir abriendo nuevos mercados, tenemos el desafío de transformarnos en una potencia ecoalimentaria. La sustentabilidad es fundamental como elemento diferenciador para la producción agrícola nacional. Tenemos el desafío de seguir mejorando el financiamiento, y tenemos el gran desafío, Alejandro, de tener un proceso de inmigración ordenado, regular y seguro. Esos son los grandes desafíos que le hemos planteado al presidente electo. Ahora, las pérdidas estimadas, si es que se puede, por supuesto, ¿a cuánto alcanzan, por ejemplo? Para que la ciudadanía sepa, digamos, lo que significa, ¿cierto?, para el sector los robos que usted estaba comentando. Si nosotros hacemos una proyección, porque este barómetro lo contestaron más de 600 agricultores, y Chile tiene más de 140.000 agricultores, estamos hablando de pérdidas de $500 millones. Es una brutalidad, Alejandro, porque, bueno, primero está la inseguridad, ¿no? Que es un estado emocional para las personas que viven en el mundo rural muy desgastante, ¿no? Porque un 90% de los agricultores también declaró que puede ser víctima de un asalto, un robo el año 2026, ¿no? Entonces, hay un estado emocional, ¿no? Que afecta muchísimo. Y después está este 80% de los agricultores que han sido víctimas de robo. Los insumos son de alto precio, porque hoy día tenemos certificaciones muy exigentes. Entonces, toda esta era de los bioinsumos, ¿no? Toda esta era de productos muy sofisticados que cuidan el medio ambiente, protegen el medio ambiente. Hoy día ocupamos agroquímicos, Alejandro, muy distintos a lo que ocupábamos hace 20, 30 años atrás. Son de alto precio. Entonces, hablar de ya $500 millones es realmente muy brutal. Además de la inseguridad de perder la vida, ¿no? Entonces, creemos que ahí tenemos que abordar este tema. La droga llegó al mundo rural, Alejandro, y mucha gente roba para drogarse. Vaya. ¿No? Entonces, uno ve también una juventud muy distinta en ese sentido. Yo ahora estoy en el Maule, conversaba con un emprendedor que vive en una población muy pobre, en Curicó. Ayer me decía: don Antonio, hoy día la juventud roba para drogarse. Y eso es un tema muy profundo. Qué lamentable, ¿eh? Ahora, y es cierto que el denunciar esto que usted está comentando no tiene mucho efecto. No tiene efecto porque las penas son muy bajas. El agricultor, desgraciadamente, ya no hace las denuncias porque perdió la esperanza a tener resultado, a que ese delincuente sea capturado. Y también por miedo. Por eso, como Sociedad Nacional de Agricultura, sacamos un manual de denuncia. Y yo quiero hacer un llamado en su programa, Alejandro, a los agricultores a hacer las denuncias. Porque cuando hacemos la denuncia se crean las estadísticas. Y cuando no hay estadísticas,
no se distribuye en forma equitativa la dotación de carabineros, de PDI, de fiscales, etcétera, ¿no? Entonces, en los sectores urbanos tenemos muy buena estadística, en los sectores rurales no tenemos la estadística. Entonces, a no bajar los brazos, hay que hacer las denuncias. Ahora, hay indicios de bandas organizadas, me imagino. ¿Ah? Bueno, los hay. Y esto pasa en todas partes del mundo, Alejandro. ¿Dónde se cultiva la marihuana? Donde hay tierra, donde hay campo, en los sectores rurales, hay parte, ¿no? Y hay plantaciones de marihuana hechas con alta tecnología, riego tecnificado, techos, ¿no? Con muy buena genética, ¿no? Antes se sembraba cualquier cosa. Hoy día la genética en la marihuana ha mejorado mucho y todo esto es por el contrabando que hay en las fronteras. Por eso el resguardo de las fronteras es tan importante. Y son temas que hemos denunciado. Firmamos un acuerdo con Carabineros de Chile. Yo quiero decir que Carabineros de Chile está haciendo un gran esfuerzo, pero está superado. Necesita mayor dotación de carabineros, mayor presupuesto, ¿no? Invertir en tecnología. Nosotros conversamos con Rodrigo Espinosa, el general de Carabineros, hace muy pocos días en la CNA, donde firmamos un acuerdo de mutua cooperación para ayudar a Carabineros, a PDI, a los fiscales, al Ministerio de Justicia, en fin, para que podamos tener resultados mayormente. Nos alegramos mucho, Alejandro, la cadena perpetua que le fue otorgada a los asesinos de los 2 agricultores de Mayoa. Y el departamento jurídico de la Sociedad Nacional de Agricultura se hizo cargo de estos casos y defendió a las familias, ¿no es cierto?, frente a este hecho tan brutal. Tremendo. Que ocurrió con la pérdida de 2 agricultores en Mayoa, sí, hace 2 años. Ahora, todo esto, presidente, ¿se trata de delincuencia común o estamos hablando, como usted decía al comienzo, de gente ya organizada en este asunto? Están muy organizados, el narcotráfico está muy organizado. Esto que me denunciaba tan gráficamente un pequeño emprendedor de la población Sol de Septiembre de Curicó hace 3 días, cuando él me decía, don Antonio, la juventud roba para drogarse, es un círculo vicioso muy complicado de revertir. Por eso también es tan importante la educación, Alejandro, sí. Y ahí la SNA con sus 20 colegios, SNA Educa, tenemos 15.000 alumnos, de ocuparlos, de motivarlos a estudiar, todo este tema del mérito y el esfuerzo al final, en el largo plazo, es muy beneficioso, ¿no? Pero cuando uno delinque, roba, ¿no? Es la plata fácil, ¿no? Y eso es el camino a la larga, es el ciclo que tenemos que cortar. Pero son bandas de crimen organizado donde la droga mueve mucho dinero y donde también están muy organizados en América Latina en general. Cuando uno conversa con la PDI, con el director nacional de PDI, que queda realmente impresionado esta organización internacional que hay en torno a la droga. Presidente, vamos a hacer una muy breve pausa y vamos a continuar con esta interesante entrevista con usted, don Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y exministro de Agricultura en la segunda administración del presidente Piñera. Una pausa cortita y ya volvemos.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy domingo. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura han pedido mayor presencia del Estado en zonas rurales. ¿Qué medidas concretas consideran urgentes? ¿Más dotación policial, cambios legales, tecnología o coordinación público-privada, por ejemplo? Sí, yo diría que todas las anteriores, Alejandro, Ya, todas las anteriores, es muy importante contar con una mayor dotación de carabineros, muy importante contar con una mayor dotación de PDI, de fiscales, tener un ministerio público y un poder judicial mucho más ágiles, ¿no? Donde veamos resultados. También un llamado a los agricultores, a la gente que habita el mundo rural, que es un 30% de Chile. Tenemos 263 comunas rurales. Hacer las denuncias, porque si no hay estadística, no le podemos exigir al Estado de Chile una mayor protección policial. Necesitamos nuevas leyes. Qué buen ejemplo ha sido la ley de robo madera. Hemos visto cómo ha disminuido el robo madera gracias a esa ley. Qué importante fue la ley que impulsó Felipe Kast, ¿no es cierto?, en la ley de usurpaciones. Disminuyeron en forma brutal las usurpaciones, dado que tenemos una ley clara. Nosotros queremos que se iguale las penas para los delitos cometidos en lugares habitados y en los lugares no habitados. Tenemos penas muy bajas, ¿no? Necesitamos también una ley de incendio muy equilibrada. Creemos que la actual ley que se está tramitando tiene aspectos muy positivos, pero es incompleta. Necesitamos abordar mejor el tema de la prevención y combate de incendios, restauración de lo afectado y también de la persecución de los que cometieron incendios intencionalmente, ¿no? Necesitamos mucho mayor inteligencia, tecnología, necesitamos mucho mayor resguardo de las fronteras, porque hay mucho contrabando de productos, ¿no? Y eso pone en riesgo el patrimonio fito y zoosanitario de Chile, además que no sabemos quién entra al país, y esa gente entra generalmente a comunas rurales donde hay menos protección. Entonces, y no hemos tocado el tema de la macrozona sur, Alejandro, que es un tema distinto ya. al que hemos tocado, ¿no? Pero ahí esas son nuestras propuestas para el nuevo gobierno. Y esa parte distinta de la zona sur. Bueno, yo quiero mandar a través de su programa, Alejandro, un saludo grande, afectuoso, cariñoso a toda la gente de la macrozona sur que sufre otro problema. A ver. Sufre un problema de terrorismo, ¿no? Hay pequeñas células terroristas en la macrozona sur. Son muy pocos. Estamos hablando de 400, 500 personas que tienen tomado sectores de la macrozona sur, 8.000 hectáreas, 12.000 hectáreas, donde no impera el Estado de Derecho, ¿no? Entonces eso no es posible. No podemos seguir permanentemente con estado de excepción constitucional, ¿no? Y como experiencia mía en el ministerio, Alejandro, teníamos más de 140.000 usuarios de INDAP en la macrozona sur. La recorrimos muchas veces, conversando con mucha gente. Esa gente, esa pequeña agricultura familiar campesina, ¿qué es lo que quiere? Quiere oportunidades, quiere educación, quiere infraestructura, quiere conectividad. No solamente quiere tierras, ¿no? Quiere oportunidades. Entonces creo que el tema ha estado enfocado muy fundamentalmente en las tierras. Pero cuando uno conversa con las comunidades de los pueblos originarios, ellos muchas veces le dicen, no, sí, ¿qué sacamos con tener tierra si no tenemos financiamiento, ¿no? Si no tenemos asesoría técnica? Queremos progreso. Eso es lo que quiere la macrozona sur, y no podemos permitir que una pequeña célula terrorista haga a la zona macrozona sur tan insegura, donde no llega la inversión, porque la inversión llega hasta Biobío y se saltan los ríos, Alejandro, muchas veces,
Y nos pasamos por alto esta región maravillosa de la Araucanía, que tiene suelo, tiene clima, tiene agua, tiene gente que quiere emprender, tiene las mejores condiciones para desarrollar la agricultura, y no lo hemos podido hacer por esa inseguridad. Y por el lado norte, ¿es distinto? Es distinto, ¿no es cierto? Yo entre paréntesis, hemos hablado mucho de la inseguridad rural, Alejandro, pero Sí. no quiero quedarme con el lado oscuro de la agricultura y de los sectores rurales. También por naturaleza, soy muy optimista, ¿no? Yo creo que la agricultura puede crecer. De hecho, Alejandro, en 2024 la agricultura creció un 7,4% cuando la economía creció un 1,8%. El 2025 crecimos un 5, algo por ciento cuando la economía creció un 2%. O sea, si generamos las condiciones habilitantes para que se desarrolle la agricultura va a ser la herramienta más potente que tenemos para sacar a mucha gente de la pobreza rural, ¿no? Entonces, y tenemos mercado, el mundo va a demandar un 50% más de alimentos, lo hemos abordado en su programa muchas veces. Entonces, hay mucho futuro. Entonces, ¿necesitamos seguridad rural? Sí. ¿Necesitamos infraestructura hídrica? ¿Seguir construyendo estas grandes obras de riego? Sí. ¿Necesitamos seguir ampliando mercado? También. Necesitamos mayor financiamiento y este proceso de migraciones ordenado, seguro y regular para no caer en la informalidad. Ahora, me imagino que iniciando el periodo, el nuevo presidente José Antonio Kast, con sus ministros Jaime Campo y el subsecretario también, van a tener las primeras reuniones de conversación y de todo lo que signifique para ustedes, pues. Así es. Nosotros como gremio, esta Sociedad Nacional de Agricultura, Alejandro, que cumple 188 años este año, el gremio más antiguo de Chile, el segundo gremio más antiguo agrícola del mundo, queremos ser propositivos, ¿no? No queremos quedarnos en el diagnóstico, queremos generar ideas que se las hemos ofrecido al próximo ministro Jaime Campos, a Francesco Venecián, al propio presidente José Antonio Kast. Hemos hecho una propuesta concreta y toda nuestra colaboración. No queremos pautear a nadie, en esto hay que ser siempre muy discreto, ¿no es cierto? Pero sí nos hemos caracterizado por tener en cualquier gobierno una muy buena relación con el Ministerio de Agricultura, que tiene 12 servicios, más de 16.000 personas. Nosotros queremos, como Sociedad Nacional de Agricultura, ser un servicio más del Ministerio de Agricultura, porque la alianza público-privada es fundamental. El sector público tiene que creer en el sector privado, y el sector privado tiene que creer en el sector público. Y esa alianza, ¿no?, es muy virtuosa. Y desde ya ofrecer toda nuestra colaboración al nuevo gobierno, a las nuevas autoridades, que cuente con este gremio tan lindo que es la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿no? Que sí, tiene un proyecto educacional tan bonito. Tenemos CODECER, tenemos la Radio de Agricultura, tenemos FISA, tenemos el registro genealógico de los caballos chilenos, tenemos la Fundación GTT, tenemos Conecta Agro. Yo estoy bien impresionado, Alejandro. Somos más o menos de la misma generación nosotros, lo que es esta tremenda institución que es la Sociedad Nacional de Agricultura. Sin duda que es así, ¿eh? Después yo de tanto tiempo que he estado toda la vida en esto. Le ha tocado varios presidentes, Alejandro. Varios presidentes, sin duda. Pero cuéntame una cosa, ¿hay señales de inversionistas internacionales también? Sí, estamos viendo, mira, a ver, hoy día domingo, el día jueves, ¿ya? Tuve un día muy entretenido, porque en la mañana me junté con el embajador de China, vaya, una gran persona,
Y a mediodía convidamos a almorzar a la Sociedad Nacional de Agricultura al embajador de Estados Unidos, ¿no? Entonces, con nuestro director. En eso estamos, Alejandro, tendiendo puentes, ¿no? Cooperando en que estas dos grandes potencias se entiendan. Nosotros necesitamos ambos mercados. Nuestro principal socio comercial es China y nuestro segundo socio comercial es Estados Unidos. En China exportamos 35 mil millones de dólares y a Estados Unidos exportamos 15 mil millones de dólares. Entonces, creo que es muy importante en nuestras relaciones internacionales y diplomáticas. Bueno, usted, Alejandro, ha sido diplomático también, ¿no? En España, Sí. mantener las mejores relaciones comerciales con Estados Unidos, con China. Japón es muy importante. También México es muy importante, Brasil es muy importante. Chile tiene 34 tratados de libre comercio, llegamos a más de 160 mercados, abrir las fronteras, seguir ampliando el portfolio de mercados para nosotros es muy importante. Y acá hay que derribar prejuicios, Alejandro, derribar mitos. ¿Se acuerda usted que se hablaba de crecimiento económico? ¿Se acuerda usted, Alejandro, que hablábamos de no aprobar el TPP-11? Sí, pues. ¿No? Que es una parte muy importante de la economía mundial. No, es todo al revés. Es abrir abrir las fronteras para penetrar el sudeste asiático, el ASEAN, penetrar el norte de África. Tenemos que conquistar la India. Y tenemos que, por supuesto, seguir manteniendo las mejores relaciones con China, con Estados Unidos, porque nuestro producto se exporta y eso hace que lleguen muchas divisas a Chile. Y lo más importante, genera mucho empleo. Genera mucho empleo. Y Así es. qué bueno lo que está diciendo, porque al día de hoy hay gente que está sin poder trabajar. Ha bajado bastante. Así es. Estamos con en hombres, estamos con más de un 8% de desempleo, lo que es muy alto. En mujeres hemos llegado al 10% de desempleo, ¿no? Y cuando yo quiero, a través de esta entrevista, decirle a la gente, cuando hablamos de exportaciones, ¿de qué estamos hablando? De mejorar la calidad de vida de mucha gente que vive en sectores rurales. Estos sectores rurales tienen 3 veces más pobreza multidimensional que los sectores urbanos. Cuando hablamos de exportación estamos hablando de empleo, estamos hablando de generar oportunidades, y eso es muy importante. Detrás de estos números, Alejandro, hay una familia, hay manos, hay personas, Sí. ¿no? Esa señora que hoy día está cosechando en el Maule manzanas, que ayer cosechó cereza, ¿no? Depende de las exportaciones. Por eso, crear todas las condiciones habilitantes para que haya inversiones y esa prosperidad al final se traduce en que una familia tenga un ingreso, tenga un contrato de trabajo y que no tenga que depender del Estado, ¿no? El Estado es el encargado de dar servicios de educación, de salud, de vivienda, pero el empleo, ¿no? Es muy importante tener este sector privado que genera cerca de 8 millones de empleos, ¿no? Y un sector público que genera 1,2 millones de empleos. Entonces, somos complementos. Necesitamos un sector público que cree todas estas condiciones habilitantes, ¿no? Que crea en el sector privado, y un sector privado también que entienda cuál es el rol del sector público. Me sirvió mucho el paso estos 3 años por el Ministerio de Agricultura también para entender el rol del Estado. Entonces, tenemos que volver a la política de los acuerdos que tuvimos, Alejandro, Sí. en el pasado, a esta política de las concesiones, a esta alianza público-privada para generar inversión, sobre todo cuando las arcas fiscales, Alejandro, están tan escuálidas, ¿no? ¿Y qué pasó con los acuerdos que bien usted está diciendo recién? Los acuerdos Buena que se pregunta. hicieron y que vaya que
que sirvieron. Lógico. Imaginémonos, Alejandro, todo lo que significó la política de las concesiones, Sí, ¿no? Todas las carreteras que construimos, los puertos, los aeropuertos, la infraestructura hídrica, la alianza público-privada, el diálogo. Renegamos de eso, Alejandro. Y aquí hay una fecha, a ver. 2014, No, porque ¿qué ocurrió desde el 90 al 2013? Chile crecía al 5,1%, ¿no? sí, Mira lo que pasó en el aumento del ingreso per cápita, en el ingreso a la educación superior. En la Universidad de Talca, en mi región, el 85% son estudiantes de primera generación. Y de repente renegamos de eso, Alejandro. De repente vino una reforma tributaria, una reforma económica, una reforma educacional, eh, eh, que, que el país perdió el rumbo. ¿En qué parte del camino nos perdimos? Por ahí por el 2014, en que no, en que renegamos de esta política de los grandes acuerdos. Entonces, ojo, que ya lo hicimos una vez. Sí, es muy virtuoso todo este ciclo que tuvo Chile del 90 o a fines de los 80, para ser bien sí. justo con Hernán Vigi, hasta el 2013, 2014. Entonces, nos dio vergüenza decir que éramos un oasis en Sí. América Latina, ¿no? Qué pena. Sí, la verdad es que Chile era una excepción en América Latina y como que nos dio vergüenza eso, porque Así era es. verdad que había una pobreza muy dura, ¿no? Eh, pero renegamos del crecimiento económico. Fíjese Alejandro, que en esta campaña presidencial, tanto Janet Jara como José Antonio Kast hablaban de la importancia del crecimiento económico. Sí. Eso es muy importante. Izquierdas y derechas diciendo necesitamos crecimiento económico, ¿no? Y ambos candidatos hablando de seguridad, que son los dos grandes desafíos que tenemos como país. Y yo quiero hacer un llamado aquí, Sí. porque el futuro del próximo gobierno no solamente depende de la gestión del presidente electo José Antonio Kast, depende mucho de la responsabilidad del Congreso y depende mucho de tener una oposición constructiva. Y esto lo digo yo habiendo sido ministro de Estado. Nosotros en Piñera 2 tuvimos una oposición durísima y tuvimos que enfrentar un estallido social, ¿no? Y no todos salieron a condenar esa violencia, ¿no? Entonces, ojalá hayamos aprendido que en democracia tenemos que condenar la violencia, ¿no? Porque no sé si aprendimos esa lección. Vamos a hacer una muy breve pausa nuevamente y ya retornamos con esta entrevista con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker. Una pausa y ya volvemos. Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy domingo. Quisiera preguntarle y saber cómo lo sintió, cómo lo vio, en fin, el balance de los incendios en Biobío y en Ñuble, que hasta el día de hoy hay bastante conversación y bastante reclamos por un lado y preocupaciones por otra. Sí, bueno, atroz lo que ocurre con los incendios, ¿no? Se diseñó un buen plan nacional de prevención y combate de incendio con un presupuesto alto, ¿no?
Ahora, estamos en un contexto de cambio climático, Alejandro, que una de las consecuencias es que aumentan las temperaturas máximas, ¿no? El clima cambió y la recurrencia, frecuencia de incendio en el mundo aumentó. En Chile también. Tuvimos una primavera lluviosa, por lo tanto hay mucho pastizal seco, hay mucho combustible. Se produjeron todas estas condiciones de altas temperaturas, baja humedad relativa, alta velocidad del viento, y ocurren estos incendios. Pero hay algo, Alejandro, que no estábamos preparados. A ver. Es el nivel de intencionalidad en los incendios. Y eso es, ningún país está preparado para eso. El 99% de los incendios, sabemos, es causado por el hombre. Un porcentaje muy importante por descuido y otro porcentaje por intencionalidad. Y eso históricamente ha sido un 20, 25, 30%. Pero hoy día tenemos sectores donde hay un 60% de intencionalidad. Muchos de esos incendios parten en el centro de gravedad del bosque. Y eso es un indicio muy claro que hay intencionalidad. Generalmente los incendios parten por los perímetros, Alejandro, pero no por el centro de gravedad del bosque, por decirlo así. Y yo voy a contar una experiencia aquí, Alejandro. Vamos. Yo la denuncié. Yo estaba en un aeropuerto en Puerto Montt hace 3 años. Un señor se me acercó y me dijo: ¿señor Walker? Sí, señor Walker. Le quiero decir que vamos a incendiar Chile. Me dice eso. Esto fue en el aeropuerto de Puerto Montt. Yo estaba con 2 testigos. Desgraciadamente quedé tan perplejo que no lo pude denunciar en ese minuto. Pero hay gente que está pensando en provocar incendios intencionalmente con tal de llamar la atención y hacer daño, ¿no? Hay mucho prejuicio contra las forestales, por ejemplo, ¿no? Que demonizamos un sector maravilloso, 2,3 millones de hectáreas plantadas con plantaciones forestales en Chile, ¿no? Y hemos visto todo el beneficio que traen, ¿no? Está el tema de los incendios. Pero bueno, lo que quiero decir es que este es un tema muy profundo, Alejandro. Es un tema que tiene que haber una unidad nacional. Me preocupa aprobar una ley de incendio a mata caballo, ¿no? Yo creo que hay que perfeccionar la ley de incendio. Se presentó bien que haya una ley de incendio, ¿no? Pero creo que hay que equilibrarla. No es la mejor ley de incendio. Aquí Corma tiene gente muy especialista en esto, como Andrés Meneses, Rodrigo Ryan, ¿no? Que hay que consultarlos a ellos. Pero hoy día hacernos cargo de las víctimas. Me impresiona la solidaridad de los agricultores, de los gremios que tiene la Sociedad Nacional de Agricultura, Socabío, Asoñuble, ¿no es cierto? Y la solidaridad que ha habido entre los agricultores en aportar dinero, en aportar recursos, en aportar maquinaria para ir en ayuda a mucha gente que lo perdió todo, sí, ¿no? Entonces ha sido brutal, la verdad, el daño que ha provocado estos incendios en la zona centro-sur de Chile, y no puede pasar lo mismo que ha pasado en Valparaíso, Alejandro. Si la reacción ha sido muy lenta, ¿no? Tenemos que actuar rápido si hay gente que lo perdió todo. Y aquí vienen la gestión tan importante. A mí me tocó tener un presidente especialista en emergencia, ¿no? Entonces, no, por favor, tampoco quiero sacar partido político de esto. Hay que ayudar al gobierno de turno siempre en la emergencia, y hay que ponerse la camiseta roja de Chile en las emergencias y todos a colaborar, pero la gestión es muy importante. Sin duda, y más aún de lo que se trata además, porque un incendio como el que hemos visto, o los incendios que hemos tenido estos últimos podríamos decir 2 meses, vaya que ha sido fuerte todo, y que no solo la gente que a lo mejor lo ha perdido todo y que lo han pasado mal, sino que además para mucha gente más que además sepa y que estén siempre preocupados de esto, porque de repente de un minuto a otro salta, ¿no? Así es.
Así es, la prevención es fundamental. Número uno, prevención. Número dos, prevención. Número tres, prevención. La temporada no ha terminado, Alejandro. Hay muchos veraneantes trasladándose a distintas zonas del país. Hacerle un llamado a la precaución, ¿no? A la prevención, a llamar al teléfono 130 de CONAF cuando vean cualquier irregularidad o inicio de incendio. Aquí hay que contar con la colaboración de todo el mundo, o si no, vamos a tener nuevas noticias en esta temporada. Estamos recién iniciando febrero, ¿no? Vienen anunciadas altas temperaturas, uno ve la congestión en la carretera, Alejandro. Impresionante la cantidad de gente que sale de vacaciones, se traslada a sectores rurales y ahí se inician los incendios. Y hay mucha Y la gente... intencionalidad. Sí. Ojo, que ese es un elemento nuevo. Y además que hay algunos que incluso se van a ciertos lugares para estar descansando, en fin, pero se instalan en cualquier lugar nomás y prenden fogata y todo lo demás. O sea, no solo que un incendio se debe por tal cosa, sino que también hay gente que no tiene presente eso. Nosotros lo hemos visto. Oye, una colilla de cigarro, un fuego mal aplicado, mal apagado. Hay protocolos para esto. Cuando uno hace un fuego hay que terminar apagándolo con tierra, ¿no? Bueno, una chispa de alguna maquinaria agrícola, por eso hemos hecho un llamado a no realizar labores agrícolas en horas de altas temperaturas, en la hora cero. En fin, hay que crear una cultura de prevención. Yo tenía un proyecto ahí de incluso tener como una asignatura de prevención de incendios en la educación escolar, ¿no? Ahora, durante la emergencia se implementó la medida de faena cero, ¿no? Se implementó con mucha responsabilidad. Y creo que eso ayuda mucho, Alejandro. Por ahí hubo una mala información, que un incendio había partido en un predio agrícola, no fue así, pero mira, en fin, yo creo que en Chile tenemos buenos especialistas. Esto lo digo porque conversé mucho con los pilotos de aeronaves que venían del hemisferio norte, ¿no? Y ellos les preguntaba yo, ¿qué tan bien preparado está CONAF? ¿Qué tan bien preparado está Corma? Me hablaron muy bien del profesionalismo de CONAF, de Corma, de bomberos, de carabineros, en fin, de toda la gente que participa en el combate de incendios. Es muy importante la opinión de los pilotos, porque estas aeronaves en los meses estivales trabajan en los distintos hemisferios. Entonces tienen mucha experiencia. Yo creo que siempre tenemos que perfeccionarnos, pero creo que tenemos un buen nivel de especialistas. Ahora necesitamos contar con la colaboración de todos y tenemos que terminar con los incendios intencionales. Y para eso necesitamos penas tremendamente duras para esa gente que comete incendios intencionales. ¿Eso lo debería hacer el Ministerio de Seguridad? Sí, yo creo que es una combinación entre el Ministerio de Interior, que aborda los temas de emergencia, ¿no? El Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Agricultura, la coordinación de las distintas instituciones que participan en los incendios es fundamental. Yo nunca me voy a olvidar, el presidente Piñera siempre me hablaba, ministro, número uno, coordinación; número dos, coordinación; número tres, coordinación. Participan muchas instituciones y entidades en un incendio. Bueno, nunca me voy a olvidar que el presidente Piñera me decía, oiga, llame al alcalde de Santa Cruz, que es experto en prevención y combate de incendios. Era de esas recomendaciones tan prácticas. Entonces me decía, anote el contacto del alcalde de Santa Cruz. Se me va el nombre en este minuto, Freddy, bueno, y bueno, tener buenos especialistas es fundamental, pero
Alejandro, aquí en estos temas dejemos la política a un lado y colaboremos. Bueno, vamos a agradecerle al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura que le hemos quitado un buen tiempo en esta entrevista de hoy para todos los auditores que están en la sintonía, como siempre, de la Radio Agricultura, que es la radio A, una radio comprometida con Chile y comprometida también con los agricultores. Así que muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Alejandro, por la entrevista y mucho éxito en lo que viene. Igualmente, suerte. Y de esta forma, estimados amigos, auditores, despedimos la programación de hoy. Mantenga la sintonía porque luego ya viene otra entrevista. Como siempre los días domingos hay muchas entrevistas. No se las pierdan. Gracias.